La Real Academia del Sonido nace en el 2011. Somos música contemporánea. La idea de nosotros es generar cambio. Somos consecuentes con estas ideas. Nuestro contenido lírica, música, lo hacemos es para que simplemente tengamos la oportunidad de mejorar nuestra vida. Y esto nos lleva a pensar en una industria nueva. Y darnos cuenta de que hay oportunidades y hay otras maneras de llegar a muchas cosas. Quémalo, descárgalo, piratealo, esto es pa' que bailes tú. Quémalo, descárgalo, piratealo, esto es pa' que bailes tú. La Real Academia del Sonido no se trata de encasillar en un solo género, hacemos música bailable pensando en las problemáticas actuales que están pasando en el mundo para que la gente también, así como goza, también piense. Pa' que baile tu tía, tu prima y tu hermana, con esta melodía lo que se te dé la gana. Y pásalo, rótalo, pégalo, distribúyalo, contrabandealo. Creative Commons es útil porque permite no solo trabajar bajo el mismo sello de todos los derechos cerrados, sino que nos permite abrir algunos derechos de lo que creemos que podemos hacer con cada canción. Alguien puede sacar un cover o un producto derivado de nuestros temas sin tener que pedirnos permiso. Alguien puede, si nosotros lo autorizamos, sacarle beneficio económico. Lo que elimina realmente son los intermediarios que hay dentro de la industria de la música tradicional. El objetivo no es hacer un montón de dinero, el objetivo es que sea autosostenible y que sea para la gente, que cualquier persona pueda acceder fácilmente dando un clic en el computador. Principalmente era para eso, para que la gente la escuche. Soñador, una mujer linda, un policía, un ladrón. Lo que queremos nosotros con esta canción es que la bajes tranquilo y sin preocupación. Quémalo, descárgalo, piratealo, y esto es pa' que bailes tú. Quémalo, descárgalo. Frente a las leyes como la ley Lleras, la ley SOFA o las leyes de acta, nosotros desde que sacamos Quémalo y desde mucho antes pues conocíamos que era una intención gubernamental hacer leyes que protegieran supuestamente los derechos de autor. El problema es que no solo quieren defender los derechos de autor, sino que es una manera de legalizar un monopolio que lleva un tiempo ahí peleando contra las dinámicas de internet. El mercado ha cambiado un montón y la industria musical, así como la industria del cine, las películas, el teatro y los libros ha cambiado gracias a internet, se ha hecho masivo. Esos dinosaurios vieja guardia no están de acuerdo, no quieren que nosotros compartamos información, no quieren que la gente pueda acceder libremente a esos contenidos. Presionan al gobierno para que el gobierno haga leyes que los protejan a ellos. Con Quémalo estuvimos totalmente en desacuerdo con las ley Lleras, que era un fenómeno que se dio acá. Logramos dar nuestro granito de arena para que la ley no pasara o quedara en stand-by. Referente a la ley de acta, no somos los únicos artistas a nivel mundial que se han pronunciado en contra de ella, porque todo el mundo reconoce que internet tiene otras dinámicas donde no es importante la ganancia, donde lo importante es que la gente conozca tu producto, conozca tu música, la pueda compartir, la pueda ver y sea buena onda. Vamos a seguir utilizando Creative Commons como una herramienta para pronunciarnos contra ellos, y si tenemos que hacer 20 canciones como Quémalo para tumbar esas leyes, lo vamos a hacer. Quémalo, quémalo, quémalo. 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 Quémalo, 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 quémalo. Conocimos de Mozilla porque pues es de nombre en el país. Después de esto vimos que hay un navegador en internet. Luego tuvimos la oportunidad de presentar nuestro primer sencillo, Quémalo. A raíz de eso conocimos muchísima gente que conoce el tema y navega en la web. Nos enteramos de toda la infraestructura que ellos tienen y eso nos parece a nosotros pues del carajo. Quémalo, descárgalo. Y yo digo que tú ya lo puedes descargar. Quémalo, descárgalo. No se monopoliza la creatividad. Mozilla juega un papel importante, ya que esto no es de pocos sino es de todos, como el internet de Mozilla, como las canciones de La Real, ¿sí? Ese es como, digamos, en la balanza es el equilibrio entre Mozilla y La Real Academia del Sonido. Hay una diferencia entre robar y copiar. Quémalo, descárgalo. El que roba es aquel que gana sin trabajar. Lo que más nos gusta de Mozilla es que es una fundación sin ánimo de lucro. Nos gustan muchísimo los productos que ha sacado, tanto Firefox como Thunderbird, que son plataformas, son de código abierto para que toda la comunidad pueda hacer muchísimos aportes. Para poderme educar, un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar. Nosotros estamos trabajando ya regalando camisetas, botones, pero lo que nos interesa ahorita es hacer conversatorios, charlas, para que la gente se entere de las licencias libres de Creative Commons, de código abierto, así como hace Mozilla Firefox y los demás productos que tiene Mozilla. Es importante generar la conciencia en las personas de que apoyen estas propuestas así. Con una cartelera haga una exposición, porque nadie invierte en educación. Haga una mesa redonda con sus amigos. Increíble ver
ver la capacidad que un tema como Quémalo tuvo en la comunidad de software, no solo el apoyo de ellos, sino a mucha gente que no tenía ni idea o no sabe mucho de tecnología empezó a interesarle el tema de Mozilla, de Creative Commons, el tema de lo que estaba pasando en el país con las leyeras. Cuando sacamos educatización fue un gran aliciente para los estudiantes y para la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, una respuesta increíble, revistas, portales de música, en portales de tecnología, y sabemos que los mensajes de la banda van a darle a la gente más fuerza, más ánimo y darle herramientas para criticar y denunciar las cosas que vemos que no están bien. Pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar. Ya se siente llegar la fuerza popular. Primero que todo es felicitarlos, mandarles mucha energía y un abrazo de parte de toda la Real Academia del Sonido y el equipo que está detrás de ella. Creo que el mundo necesita darse cuenta que se puede pensar de manera diferente, que se puede trabajar de otra manera, pensando más en colectivo. Nosotros con nuestra música vamos a estar siempre apoyándolos, difundiendo el mensaje y la conciencia social que lleva Mozilla tras su logo y tras su trabajo. No educatización, privatización, para un mundo peor. 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 Un saludo para Mozilla de parte de la Real Academia del Sonido.